invitar a que leamos. Nuestro Dios, sea toda la alabanza y toda la gloria, aleluya. Oh, gracias al Señor, porque Él nos da una nueva oportunidad, hermanos. ¿Cuántos gozamos de esta nueva oportunidad? ¿Cuántos amanecieron muertos, cierto? Pero hoy tenemos vida, hermanos. Hoy tenemos vida en abundancia. Mis hermanos y amigos que nos visitan en esta preciosa mañana que el Señor nos da. Qué fiesta tan hermosa tenemos hoy. Gracias al Señor por haberme permitido dirigir una alabanza a su bendito nombre. En el himnario
manantiales está el himno Dulce Comunión, himno 266. Esta dulce comunión es la que tenemos en este momento, hermanos. La palabra de Dios dice en Salmo 133, cuán dulce y cuán agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Este es el sinónimo de la comunión en Cristo. Vamos a entonar este precioso himno 266 de manantiales, Dulce Comunión. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo, sin cuidado y temor. Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. Libre, salvo, sin cuidado y temor. Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce, cuán dulce gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y conmemorar el conocimiento de su tierno amor. Libre, salvo, cuidado y temor. Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. Libre, salvo, cuidados y temor. Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. Oh, hay que tener y que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su amor que me guardará en los brazos de mi Salvador. Libre, salvo, en cuidados y temor. Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. Libre, salvo, cuidados y temor. Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. Aleluya. Qué letras tan lindas, ¿cierto? Invitar a que leamos. Adolescentes, ¿cierto? Los de 10 a 13 también salen a clase. Entonces, vamos a invitar a todos los niños que en esta mañana han venido a darle gloria al Señor Jesús. Cuando estén aquí le vamos a pedir a ellos que le den una alabanza al Señor. Ahí van llegando, algunos traen sus Biblias. Ya los papás les están enseñando a cargar la Biblia, a cargar la pandereta, ¿cierto, papás? Y les estamos enseñando a nuestros hijos a ser muy buenos cristianos. Amén. A ver, los papás de esta semana han apoyado a sus hijos aprendiendo un versículo. Alcen la mano. Aquellos que esta semana le han dicho, vamos a aprendernos un versículo de la palabra del Señor. Una mano. Gloria al Señor por esa hermana que esta semana le dedicó ese tiempo a su hijo. ¿Ya están los niños acá? Los maestros están preparados. Los maestros ya están listos para recibir los niños. Lo importante cuando ya salgan los niños es que los maestros estén allá listos para recibir los niños. Amén. Muy bien, todavía siguen viniendo algunos niños. ¿Quiénes aprendieron versículos esta semana? Muy bien. Vamos a dar versículos antes cuando vayan llegando los niños. Aunque mi padre y mi
paz. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Alzaré los ojos a los montes, no vendrá mi socorro viene de Jehová, que es la tierra y la cielo. Salmo 121, gracias. Yo el Altísimo morará con la sombra omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios, los hermanos renuncian a orar. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ni me suave paso me hará descansar. Bendeciré al Señor con toda mi alma, no olvidaré ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 2. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quién más? Un versículo más. Todo lo puedo en Cristo y nada me faltará. Combinó dos versículos. Todo lo puedo en Cristo y nada me faltará. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, vamos a cantar ese coro que dice: Dios hizo los humanos. Jesús lloró. Amén. Gloria al Señor Jesús. Los maestros, vamos a estar acá adelante, vamos a estar pendientes. Vamos a hacernos acá los niños mirando la iglesia, los niños hacia adelante mirando la iglesia, hacia el frente, muy bien, hacia el frente, muy bien. Vamos a cantar, la semana de alabanza nos ayuda. Dios hizo los animales, que los hizo Dios, y el que no son iguales, todos están a Dios. Dios hizo los animales, que los hizo Dios, y el que no son iguales, todos están a Dios. Mono de la serpiente, el cangrejo camina largo y el pingüino corre así. Y que el Señor los bendiga. Invitar a que leamos la palabra de Dios en esta mañana. Usted la va a escuchar, si sabe también se la sabe, la canta, y entramos en la meditación de la palabra de Dios. Bien, hermanos. Una iglesia agradecida, una iglesia que ora, es tu pueblo amado Cristo, que te ama sin cesar. Una congregación unida, un pueblo que te sirve, es tu pueblo Jesucristo, que te ama.
brille, una iglesia que viva en armonía, una iglesia que te busque en oración, una iglesia que te ame, una iglesia que te será. Es tu pueblo, Padre amado, es tu pueblo, mi Señor. Llena mi corazón, llena mi vida, Dios. Es tu pueblo, Señor, que clama en esta mañana, Señor. Llena tu iglesia, Dios, llena tu pueblo, Señor. Somos tu remanente, Dios, tu iglesia de tu nombre, Jesús. Tu iglesia de tu nombre, mi Jesús. Tenga la bondad de estar de pie, por favor, amada iglesia. Dios lo bendiga, hermano José, por esa canción que entonó para la gloria de Dios. Voy a predicar en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. El tema: la iglesia de Dios ayer y hoy. Amén. La iglesia de Dios ayer y hoy. San Mateo capítulo 16 verso 18. Ese es el texto que vamos a tomar para la lectura de la palabra de Dios. Mateo capítulo 16, el verso 18. ¿Ya lo encontraron? Yo lo voy a leer en voz alta. Dice la Biblia, está hablando el Señor Jesucristo y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Tenga en cuenta la palabra edificaré mi iglesia. Amén. Tengan la bondad de sentarse, amados hermanos. Dios les bendiga. La iglesia de Dios ayer y hoy. Mirando la necesidad que tiene el ser humano de buscar algo más superior, el hombre necesita encontrar algo más elevado que el mismo hombre. Los seres humanos desde miles de años atrás han buscado una ayuda espiritual superior. Por eso usted ve que hoy está en auge cantidad de doctrinas, cantidad de religiones a nivel mundial, cantidad de creencias por todo el mundo, según la clase cultural de cada persona. En la India creen que una vaca es un dios. Algunas personas indígenas adoran el sol como el dios supremo. Los egipcios todavía usan deidades para todas las cosas. La cultura griega todavía cree en esos dioses griegos de antaño: Hércules, Zeus, ¿sí? La diosa del amor, Afrodita, y tanta cantidad de deidades, porque el ser humano necesita apoyar su fe y su creencia en algo superior. Nosotros, la iglesia de Dios, predicamos y enseñamos que hay un Dios sobre todas las cosas, que tiene nombre, porque Él no está hecho de la nada. Él no está formado por el pensamiento del hombre. Él no está puesto para conocimiento del hombre sin una identidad. El Dios que nosotros predicamos tiene identidad.
se identifica a sí mismo en la Biblia, la palabra de Dios. Ese Dios tiene conocimiento a cabalidad total del ser humano, porque Él mismo creó al ser humano. Alabanzas al Señor. Y viendo la necesidad del hombre, esa necesidad espiritual, entonces Dios, el Todopoderoso, el único que la Biblia predica como el único Dios existente, ese Dios no dejó al hombre a la deriva en cuanto a la religión. Ese Dios no dejó al hombre para que buscara si quiere creer en el árbol. Los panteístas creen que todo es Dios. El panteísmo cree que esta cabina es Dios, que este púlpito es Dios, que ese árbol es Dios. El panteísta cree que él mismo es Dios. Entonces el ser humano necesita una guía en este mundo. El ser humano necesita algo y alguien que lo guíe a buscar ese ser superior que se llama Dios. Alabanzas al Señor. Y por eso existe la iglesia del Señor. Aleluya. Aleluya. Por eso existe lo que se llama en la Biblia la iglesia de Dios. Voy a hablar un poquito de la iglesia de Dios en el tiempo de ayer, o sea, en la antigüedad, y en el tiempo de hoy, en el presente. Alabanzas al Señor. Jesucristo dijo: Pedro, tú eres una piedra pequeña, tú vas a estar puesto en la iglesia como columna, no como vicario de Cristo. Eso es mentiras. Pedro es o fue una columna de la iglesia, al cual el Señor Jesucristo, que es Dios manifestado en carne, le dijo: Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Por eso le dijo: tú eres una piedra pequeña, tú vas a tener un poder aquí en la tierra que yo te voy a dar, le dijo el Señor. Jesucristo dijo: pero yo que soy la piedra angular, yo que soy la piedra que sostiene todo el cosmos, el universo entero, alabanzas al Señor. Pedro, edificaré mi iglesia sobre esta roca. Y miren la palabra edificaré mi. Eso es propiedad de Dios. Lo que apenas se iba a construir como iglesia es propiedad de Dios. Aleluya. Edificaré mi iglesia. La iglesia hoy está siendo edificada. La iglesia hoy está siendo formada. La iglesia hoy está siendo sustentada por el que dijo mi iglesia. Alabanzas al Señor. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Porque si usted mira a su alrededor, lo que va a ver son paredes pintadas, palos puestos como techo pintados, y a su lado ya la naturaleza. Nosotros no estamos en este momento en una iglesia como el mundo cree que es una iglesia. La palabra iglesia en la Biblia no es una construcción de 4 paredes. No, señor. La palabra iglesia en la Biblia es un conjunto local de creyentes. Alabanzas al Señor. La iglesia es una sola iglesia universalmente. Tome todo el mundo. Por eso nosotros le enseñamos a nuestros hermanos que no solamente la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia se va a salvar. Hermano, ¿y entonces los demás qué? No, es que Dios no dijo la Iglesia Pentecostal. La Iglesia Pentecostal en Colombia es el rótulo con el cual nos conoce el gobierno a nivel nacional. Por eso nos llamamos Pentecostal Unida, ¿sí? Porque tenemos una distinción
en el ministerio del interior, pero la iglesia que el Señor va a salvar es a nivel universal. En todas partes del mundo hay hermanos nuestros. En todas partes del mundo está la iglesia del Señor. Aleluya. Hermanos y hermanas, la iglesia son los hombres y mujeres llamados por Dios a través del evangelio. Cuando usted no era cristiano, creyente al evangelio, usted vivía sin Cristo. En el mundo cometía pecado, hacía desobediencia contra Dios. Y algún día, de algún modo, yo no sé cómo, usted lo sabe, algo llegó a su vida, una persona, un tratado, una revelación, un sueño. Algo llegó y le dijo que la palabra de Dios habla acerca del Dios Salvador. Jesucristo te ama y te quiere salvar. Y usted dijo, ¿y quién es Jesús? ¿Cierto? Y comenzaron a predicarle el evangelio, y en usted y en mí hubo un llamamiento. Aleluya. Entonces, la iglesia del Señor son los hombres y mujeres llamados por Dios a través del evangelio, rescatados del mundo. No se le olvide que usted y yo fuimos rescatados del mundo. Antes hacíamos lo que a Dios no le gusta que el hombre haga, porque también hay que explicarle a los amigos que están con nosotros que Dios sí ama al hombre, pero Dios no ama el pecado que hay en el hombre. Por eso a través del evangelio el hombre puede limpiarse, no a través de los institutos de regeneración humana. Eso sirve por 2 o 3 meses, pero después de los 3 meses el hombre vuelve y recae en el pecado. Pero cuando el hombre es limpio por la palabra de Dios y es lleno del Espíritu Santo de Dios, hermano y hermana, jamás vuelve a los caminos, a las sendas del pecado, porque ama a este Dios soberano. Aleluya. Nosotros fuimos rescatados del mundo malo. Fuimos hechos limpios por la sangre de Cristo. Alabanzas a Dios. ¿Qué es lo que limpia a un hombre? Jesucristo le dijo a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, un anciano, ya un hombre, yo le pongo 60, 70 años, lo miró y le dijo: ¿y cómo yo siendo viejo puedo nacer de nuevo? Eso no tiene lógica. ¿Es que acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Jesucristo le dijo: no, negrito, así no es. Te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Eso viene de arriba. La sangre de Cristo limpia el pecado del hombre. Gloria al Señor. Fuimos perdonados por Dios mismo. Hermano y hermana, usted no le puede dar miedo decir que usted ha sido perdonado por Dios, pues si la Biblia lo confirma, nosotros fuimos perdonados por el Dios mismo. ¿Para qué fuimos perdonados? ¿Para qué fuimos limpios? ¿Para qué fuimos sacados del mundo? Para ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Alabanzas al Señor. Fuimos rescatados para ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Hermanos y hermanas, la iglesia está puesta en la tierra con una tarea fundamental: la evangelización del mundo entero. ¿Cierto? Usted no espere que el Señor va a levantar la iglesia hasta que el mundo entero conozca la palabra. Es muy diferente conocer la palabra a creer la palabra. El mundo entero, todo rincón del mundo tendrá que conocer el evangelio. No todo el mundo va a creer en el evangelio. Y hace más de 2000 años que comenzaron
a predicar este glorioso evangelio. 2000 años para nosotros los seres humanos, para Jesucristo van 2 días. ¿Sí o no dice la Biblia eso? Para usted y para mí van más de 2000 años. Eso es una cantidad de tiempo. Pero para Jesucristo apenas van 2 días. Amén, 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 amén. Aleluya. Entonces todavía hay que seguir predicando este hermoso evangelio. Hay que seguir evangelizando el mundo, según lo dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Alabanzas a Dios. Ahora, ¿de quién es la iglesia? ¿De quién es la iglesia? La iglesia no fue creada por los hombres. La iglesia no fue ideada por los hombres. La iglesia no fue construida por los hombres. La iglesia no le pertenece a ningún hombre. El dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Alabanzas a Dios. Él, Jesucristo, la ideó. Él la creó. Él la construyó. Él la compró a precio de sangre. Él está formando la iglesia. Él la está edificando como a Él le gusta y como Él quiere verla. ¿Cierto? Esta iglesia no es de ningún pastor, de ninguna denominación. Esta iglesia no es de ningún profetista. Esta iglesia no es de ningún apóstol de los que se dicen ser apóstoles. Esta iglesia es del que la compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Alabanzas al Señor. Él, el que la compró, se llama Jesucristo. Él se la presentará a sí mismo como su esposa y se la llevará a vivir con ella eternamente. Por eso hay que enseñarle a la humanidad el matrimonio, porque lo que se va a efectuar en el cielo es un matrimonio. ¿O no ha leído usted en la Biblia las bodas del Cordero? Eso es para nosotros. Las bodas del Cordero es para nosotros, porque nosotros somos la desposada de Cristo y nos vamos a casar con Él allá arriba. Y toda boda tiene una cena, ¿cierto? Toda boda tiene una cena, por pobre y pequeña que sea, hay una cena. La iglesia del Señor, cuando se case con Cristo, también va a tener una cena. Pero la cena no va a ser allá arriba. La cena va a ser aquí en la tierra. Y va a tener invitados. ¿Quiénes van a ser los invitados? No usted, porque usted es la novia, la esposa, ¿cierto? Los invitados van a ser Israel. Eso dice la Biblia. ¿Listo? O sea que usted y yo tenemos un privilegio demasiado grande y tenemos que gozarnos porque nos vamos a casar con Cristo. Eso lo dice Hechos capítulo 20, verso 28, Efesios capítulo 5, verso 25 al 27 y San Juan capítulo 17, verso 24. Alabanzas al Señor. Hermanos y hermanas, Dios a través de todos los tiempos ha hablado con el hombre. Dios nunca ha dejado al hombre sin su ayuda. Dios nunca se ha separado del hombre. Dios siempre le ha extendido su misericordia al hombre. Alabanzas a Dios. Y Dios tiene y tendrá un propósito con el hombre, con los seres racionales. Hay 4 personajes racionales que habla la Biblia, con los cuales Dios siempre tiene y tendrá propósito. El primero de ellos es los ángeles. Los ángeles son seres racionales. Los ángeles piensan y actúan, ¿cierto?
Los ángeles toman decisiones. El segundo grupo son los judíos, el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo israelita. Dios tiene un propósito con ellos y Dios va a seguir su propósito con ellos. El tercer grupo son los gentiles. No se le vaya a olvidar. Y el cuarto grupo es la iglesia del Señor. Aleluya. Antes de que usted y yo fuésemos iglesia, éramos gentiles. ¿Y qué pasa con los gentiles? La Biblia dice que los gentiles en el mundo estaban sin Cristo, o están sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los gentiles, Efesios capítulo 2 verso 12. Pero la iglesia es diferente. Cuando usted creyó al evangelio, ya dejó de ser gentil y se convirtió en iglesia. Por eso viene la palabra convertir. A usted no se lo han gozado porque dice convertir. ¿Y usted qué se va a convertir en animal? ¿O en qué nos convertimos? Pero ¿por qué les da risa si la Biblia habla de conversión? Convertirse, ¿sí? Pasar de un estado gentil a otro estado que se llama iglesia del Señor. ¿Sí? Alabanzas a Dios. Vosotros fuisteis rescatados de las tinieblas a su luz admirable. Eso es una conversión. Ahí hay un puente. Rescatados de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, ¿dónde comenzó la iglesia? Oye, yo los noto muy callados. O se están durmiendo o están muy concentrados. El que se esté durmiendo, dele un pellizco pentecostal. ¿Usted sabe cuál es el pellizco pentecostal? Alabanzas. ¿Dónde comenzó la iglesia? Porque esto hay que enseñárselo a la humanidad. La iglesia, algunos se mofan y nos gozan y dicen: a mí no me venga con sus cuentos que ustedes comenzaron hace un ratico, ustedes están aquí hace un ratico. En cambio nuestra iglesia tiene miles de años. Y usted a través de la Biblia tiene que decirle: pare un momentico, así no es. Nosotros no comenzamos hace un ratico como usted dice. Nosotros iniciamos hace más de 2000 años aquí en la tierra. Y si me deja hablarle de la eternidad, ya existíamos en la eternidad en la mente de Dios. Eso se llama predestinación. Pero no le voy a hablar de eso. Aleluya. La iglesia comenzó aquí en la tierra. ¿Cuándo? El día de Pentecostés. Gloria al Señor. El día de Pentecostés, usted ha leído Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Ahí dice la Biblia que comenzó la iglesia porque el Señor, antes de irse hacia el cielo, le dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y cuando sean investidos del poder de lo alto, van a ir por todo el mundo. Les doy potestad, ir y predicarle el evangelio a toda criatura. El que crea el evangelio y se bautice se salva. El que no crea el evangelio se condena. Sencillo. No le ponga peros a eso. Hermanos y hermanas, ¿por qué comenzó la iglesia en Pentecostés? ¿Por qué no pudo haber comenzado antes? ¿Por qué tuvo que ser en ese preciso momento? La Biblia, la palabra de Dios, es clara en afirmar por qué. Las cosas no pueden ser lo mismo en esta edad después de la muerte, resurrección, ascensión y advenimiento del Espíritu Santo como lo fue en la edad pasada. Asimismo, las cosas no podrán ser iguales después de esta edad. Después
de que Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario, algo inició para la raza humana. Algo pasó. Allí encuentra usted el antes de y después de. Se inicia la era cristiana. Gloria a Dios. Nosotros los cristianos, quiero informarle que las personas que son católicas, que se llaman romanos, que no son romanos, son colombianos, las personas que son católicas también son cristianos. Ellos también creen en Cristo. La cristiandad se parte en dos ramas: la católica y la rama evangélica. Nosotros somos cristianos evangélicos. Ellos son católicos, se llaman romanos, pero no son romanos, ¿sí? Ellos son cristianos católicos, ¿sí? Entonces, hermanos, también ellos participan del cristianismo, pero a su manera. Después de que Cristo murió en el Calvario, se inicia la era cristiana y se inicia la iglesia del Señor. Aleluya. No podía haber una iglesia constituida como esta y con las condiciones y características hasta que Cristo muriera. Antes de Cristo no había iglesia. Después de Cristo comienza la iglesia del Señor. ¿Por qué empezó en Pentecostés? Porque allí había gente de todos los lugares, dice la Biblia, y escucharon hablar las maravillas de Dios en las lenguas de cada uno. Y después, en el año 70, cuando estaba profetizado que Jerusalén sería destruida, cada cristiano creyente al evangelio, cada persona que creía en Jesucristo, sería esparcido por todo el mundo a predicar la palabra de Dios. Ahí comenzó la iglesia. Entonces la Biblia es clara en afirmar esto. Ahora quiero hablarle un poquito de la iglesia de ayer, porque nosotros estamos en la iglesia de hoy. Me imagino que usted ha leído Apocalipsis capítulo 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Apocalipsis del 1 al 4 es para la iglesia. De ahí hasta el capítulo 19 de Apocalipsis es para Israel. Y del capítulo 19 en adelante vuelve y toma la iglesia. Lea despacio y va a entender. Características de la iglesia de ayer. Regálame unos minuticos más y termino. Es que esto es muy bueno y se va el tiempo muy ligero. Características de la iglesia de ayer. La iglesia de ayer tenía unas características que la hacían muy especial, la hacían vistosa, la hacían deseada, pero también la hacían odiada. ¿Sí? Y se los voy a mencionar. Número 1, la iglesia de ayer era fanática de Jesucristo. ¿Listo? Yo me puse a investigar qué significa la palabra fanático. Fanático viene del latín fanaticus. Significa que alguien que defiende con tenacidad desmedida y apasionamiento creencias u opiniones. ¿Qué es un fanático? Alguien que defiende con tenacidad desmedida y apasionamiento creencias u opiniones. Y número 2, es alguien preocupado o entusiasmado ciegamente por algo. Listo. La iglesia de ayer era fanática de Jesucristo. Por el contrario, la iglesia hoy no es fanática de Jesucristo. Hoy la iglesia tiene fanatismos diferentes, pero la iglesia de ayer, hermanos, se metían debajo de la tierra a celebrarle culto a ese Dios. Así no hubiese instrumentos,
Así no hubiese hermanos hermosos para cantar, no Señor. Ellos se metían debajo de la tierra, cogían la palabra y comenzaban a celebrarle culto a Dios, así fuera de rodillas. Ellos iban a toda parte a hacer la voluntad de Dios. Eran fanáticos. De ahí es donde nace el fanatismo, porque a nosotros nos llaman fanáticos, máxime a la iglesia pentecostal. Y cuando a usted le digan fanático, siéntase orgulloso de que le digan fanático de Jesucristo, porque algo está pasando en su vida. Aleluya. Número 2, la iglesia de ayer estaban unidos en un solo cuerpo. Había unión en la iglesia. Había esa unión, nadie se iba para un lado, para el otro, nadie tomaba decisiones ajenas, todos estaban unidos, compenetrados. La iglesia de ayer gozaba de tener comunión. Tenían comunión. No es como es hoy, que no se ha acabado el culto y cada uno coge por su propio lado, porque no quiero saludar a menguano o a perano, porque no me gusta ver a Rosalba o a Teresa, más bien me voy, ya escuché culto, me voy. Hoy de pronto no gozamos de esa comunión, pero la iglesia de ayer tenía comunión. La iglesia de ayer todos se ayudaban mutuamente. La iglesia de ayer había esa unión. Entonces se cumple la palabra que lloraba yo con usted cuando llora, que cuando usted se gozaba yo también me gozaba, porque había ayuda mutua. Cuando usted estaba aguantando hambre, esa persona iba y vendía la finca y le entregaba todo a la iglesia para que le ayudaran a usted. Eso dice la Biblia. Alabanzas al Señor. Hoy escasamente recogemos una canastica pequeña de mercado y esa es toda la ayuda, ¿cierto? Pero la iglesia de ayer se ayudaban mutuamente. La iglesia de ayer evangelizaban por todas partes. En la iglesia de ayer había evangelismo por doquier. Romanos capítulo 1 verso 8. La iglesia de ayer no le daba miedo hablar, aunque los atemorizaban. La iglesia de ayer evangelizaba y nadie se le escapaba. Hoy difícilmente. La iglesia de ayer estaba bien organizados. ¿Cómo así, hermano Hugo, que organizados? Sí. En la iglesia de ayer cada cual sabía cuál don había y no le envidiaba el don a su hermano. Allá había organización. Allá en un momento Pablo tuvo que reprender a Pedro y le dijo: bueno, Señor, párese en el puesto que usted tiene, porque a eso no lo llamó Jesucristo. Jesucristo lo llamó a que haga lo que Dios le ha dado a hacer. Aleluya. Ahí había organización. La iglesia de ayer hacía señales, prodigios y milagros por todo lugar. En la iglesia de ayer los cristianos por donde caminaban le sacaban los enfermos. La iglesia de ayer no le daba miedo ponerle la mano encima a alguien y orar por él para que fuera sano. Eso difícilmente se ve hoy. En la iglesia de ayer había señales y prodigios, milagros. La gente quedaba atónita viendo la iglesia. La iglesia de ayer crecía grandemente. La iglesia de ayer crecía en número, en muchas cosas crecía. La iglesia de ayer también sufrió problemas como lo tiene la iglesia hoy. La iglesia de ayer tuvo problemas, según 1 Corintios capítulo 1 verso 11 y 12. 1 Corintios capítulo 11 verso 17 al 22. Ahí va a encontrar problemas grandes que tuvo la iglesia. La iglesia de ayer padeció mucha persecución y afrenta. La iglesia de ayer, aunque evangelizaban por toda parte, los perseguían, les daban juete, les daban rejo, los metían a la cárcel, los difamaban, hermanos, hacían toda clase de persecuciones contra los hermanos en la iglesia ayer.
Sí, los apedreaban, iban y los sacaban de las casas, les negaban el alimento, les negaban las cosas. La iglesia ayer sufrió mucha persecución y afrenta. La iglesia de ayer conservaba fielmente la esperanza de irse con su Dios. ¿Sí? La iglesia de ayer conservaba esa esperanza. Por eso algunos en Tesalónica no querían ni trabajar, porque estaban esperando ya la venida del Señor por ellos. Y el apóstol Pablo les dijo: no, así no es. No, ustedes tienen que trabajar, estén preparados, pero el que no trabaje, que no coma. ¿Sí? Porque hay que hacer la labor. La iglesia hoy, hermanos y hermanas, hoy ya nos toca a usted y a mí. Ya la iglesia ayer no está, nos toca a nosotros. La iglesia hoy no tiene fanatismo por Jesús. Hoy tenemos fanatismo por Nacional, Medellín, Colombia, Real Madrid y Barcelona. O las mujeres por el patinaje, o por la actuación, o yo no por el canto, yo no sé. Pero el fanatismo por Jesucristo se acabó. Ya no hay fanáticos de Jesucristo. Ya no hay hermanos que están allá a las 5 de la mañana madrugados orando. Ya no hay hermanos que vienen y se postran ahí mismo a orar a Dios, a clamarle, a humillarse, a llorar. Ya no hay fanatismo. Ya la iglesia nos vestimos como queramos, nos ponemos la ropa que queremos, hacemos lo que queremos, nos peinamos como queremos, nos vestimos como nos viene en gana, hacemos lo que nuestro corazón quiera hacer. ¿Y dónde quedó el fanatismo por Jesucristo? Y yo soy así, y así soy, y a mí no me importa. Y no le digan nada al pastor, y verán, y los diáconos, eso, a mí no me interesa eso. Yo voy, me siento, escucho culto y me voy para la casa. ¿Dónde está el fanatismo? La iglesia de ayer tuvo fanatismo. Hoy no hay fanatismo por Jesucristo. La iglesia de hoy sigue guardando la palabra de la paciencia de Dios. Aunque no hay fanatismo, la iglesia todavía sigue guardando la palabra de la paciencia de Dios. Por eso está usted aquí sentado en esta mañana, y por eso estoy yo aquí predicándole la palabra. ¿Por qué? Porque todavía estamos aguardando las palabras que Él dijo: me voy a prepararles lugar y os tomaré a mí mismo. La palabra de la paciencia de Dios. La iglesia hoy tiene poca fuerza. ¿Sí dice la Biblia o no? La iglesia hoy tiene poca fuerza porque usted pasó el pastor por el lado y no lo saludó y dice: María, y se va. No, más bien no voy a esa iglesia, allá no hay amor. Allá no veo fidelidad. Allá todo el mundo hace lo que quiere. Allá no me gusta cómo cantan. La iglesia hoy tiene poca fuerza. Entonces el hermano entra en problema o en crisis o en angustia, y lo primero que hace es irse de la iglesia. ¿Usted por qué se fue de la iglesia? Porque me echaron del trabajo. Entonces Dios no. Tiene poca fuerza. La iglesia hoy tiene poca fuerza. Pero aunque tiene poca fuerza, la iglesia hoy no ha negado el nombre de Jesús. Aleluya. La iglesia hoy todavía sigue confiando en el nombre que es sobre todo nombre. La iglesia hoy todavía sigue aguardando en ese nombre. Todavía sigue sanando en ese nombre. Todavía sigue haciendo prodigios en el nombre. La iglesia hoy, escuche esto, tiene que esforzarse bastante para ser identificada como hijos de Dios en la tierra. Tenemos que esforzarnos. Aquí casi todos los días se hace culto y se le dice a los hermanos esto, aquello y lo demás allá, porque hay que esforzarnos. Mientras la iglesia ayer no tuvo que esforzarse tanto, ellos eran fanáticos de Jesucristo. Hoy nosotros tenemos que esforzarnos mucho para ser la iglesia del Señor en la tierra. La iglesia hoy todavía retiene la sana doctrina. Hoy todavía la iglesia retiene la sana doctrina.
Alabanzas al nombre de Jesús. Se lo voy a enumerar para que terminemos. La iglesia hoy, aunque retiene la sana doctrina, ha menguado en fe. ¿Listo? Y yo también soy iglesia. La iglesia ha menguado en fe. Ya no hay la misma fe. La palabra dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dijeres a ese monte, quítate, desarráigate y échate al mar, y se cumple. ¿Será que cuando el Señor venga hallará fe en la tierra? La iglesia hoy ha perdido la fe. No toda, pero sí ha perdido fe. Hoy nos asustamos porque alguien se levanta de la silla de ruedas. Hoy nos asustamos porque el Señor le sana la mano a alguien paralítico. Hoy nos asustamos por eso. No hay que asustarse. Eso es lo que tiene que pasar, porque somos la iglesia del Señor. Somos los hombres y mujeres que tenemos a Dios en la tierra. La iglesia hoy ama el serle fiel a Dios. La iglesia hoy tiene dudas en la palabra de Dios, o dudamos de la Biblia. ¿Será que a Sadrach, Mesach y Abednego sí pasó eso? Yo como que no creo, como que yo tengo dudas. ¿Será que Daniel sí se enfrentó a esos leones? Parece que eso suena raro. La iglesia hoy duda en la palabra de Dios. La iglesia hoy todavía anhela la esperanza bienaventurada, o sea, el arrebatamiento de la iglesia. Alabanzas a Dios. Yo les invito a que estén de pie. Yo voy a cortar el mensaje. Hermano y hermana, ¿usted por qué está hoy aquí en la iglesia? Yo quiero que usted se pregunte eso. Aunque ya no seamos fanáticos de Dios, ya no hay fanatismo. El fanatismo se lo entregamos a Nacional. El fanatismo se lo entregamos a los cantantes de nuestro tiempo. Pero a pesar de que no seamos fanáticos de ese Dios tan grande, todavía anhelamos la esperanza bienaventurada de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia hoy, aunque ha evangelizado, todavía le falta evangelizar más al mundo. Todavía le falta esforzarse y mejorar en esa tarea. Y fórcelo a entrar, porque el tiempo está cerca. El tiempo de la venida del Señor se aproxima, y ya la iglesia se va con Cristo a la eternidad. En la eternidad siempre estaremos con el Señor. Iglesia del Señor, purifícate, limpia tus vestidos, haz obra en la tierra como iglesia santa de Dios. Perfecciona tu doctrina y sigue esperando la venida de nuestro Creador. En el nombre de Jesucristo, alabanzas a Dios. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre con crudo dolor. Hace tanto tiempo que me he ido para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando mi entrega de un adorador que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo. Como soy a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar a ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo,
a que leamos.